Hermanos, tengan todos ustedes un buen día. Vamos a comenzar con una nueva serie de conferencias acerca de España en la profecía. Se nos ha mencionado ya que Cristo viene en 2031 y este mensaje 2031 viene a ser un mensaje que es parte de el mensaje del cuarto ángel, ¿no? Eso ya lo hemos mencionado en su momento. Hemos hecho 33 videos acerca de este tema. Ahora vamos a comenzar con una nueva serie de videos, de conferencias, una nueva serie de seminarios en el que vamos a tratar España en la profecía. ¿Dónde dice que el mensaje viene de España? ¿En qué parte de la Biblia? ¿Lo dice Ellen White también? Todo eso lo vamos a ver en esta serie de conferencias. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe con su Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por la vida y la salud que nos has brindado, Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados y las iniquidades que cometemos contra ti, contra nuestro prójimo. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre mí, Señor, para poder explicar de manera fácil y sencilla este tema, y sobre los hermanos también, para que puedan tener ese discernimiento de mente y puedan comprender el tema y todos los videos y las conferencias que vamos a hacer. Derrama sobre nosotros, Señor, danos inteligencia y sabiduría para poder entender todo lo que vamos a presentar. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar entonces con este tema, España en la profecía, parte 1. Vamos a comenzar, ¿ok? En primer lugar, tenemos que tener esto en cuenta. Pablo predicaba primero en las sinagogas, es decir, primero predicaba a quién, a los judíos. Claro está que en la palabra de Dios también se nos menciona que Pablo es el que se fue a dar el mensaje a los gentiles, ¿no? O sea, a las personas que no eran judías. Pero vamos a ver también, con Biblia en mano, que Pablo, antes de ir a los gentiles, primero se dirigía hacia los judíos. ¿Por qué? Pablo primeramente iba y daba el mensaje a los judíos y después a los gentiles. ¿Por qué? Todo eso lo vamos a ver. Vamos a ir poco a poco, así como hicimos con la conferencia del 2031. En esta conferencia acerca de Tarsis y de España, también vamos a ir poco a poco para poder entender todo el contexto. Vamos a ir de menos a más, ¿ok? Cualquier duda que tengan, me pueden preguntar. Obviamente, la pregunta tiene que ver con el tema que estamos tratando, ¿no? Entonces, sigamos. Vamos a leer Hechos, capítulo 9, versículo del 10 al 23, ¿ok? Dice, había entonces un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Porque Pablo o Saulo perseguía a los cristianos, ¿verdad? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, o sea, de los judíos. ¿Qué le dice el Señor a Ananías? Vete, porque yo he escogido a Pablo para que lleve mi nombre, para que dé el mensaje a quienes, gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel, o sea, a los judíos. ¿Ah? O sea, Pablo no solo predicó a los gentiles, también dio el mensaje a los judíos. ¿Estamos? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, Saulo recobra la vista, no al 100%, y está preparado, recibe la unción del Espíritu Santo y está preparado para ir a dar el mensaje a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel, que son los judíos. ¿Ah? No dejó a los judíos de lado. Tenía que ir a darles el mensaje también. ¿Por qué? Lo vamos a seguir viendo. ¿Está todo claro, hermanos? ¿Se entendió? Vamos a seguir leyendo, ¿ok? Vamos a seguir leyendo. Versículo 20. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas. En las sinagogas. ¿Quiénes estaban en las sinagogas? Los judíos. O sea, Pablo, antes de ir a los gentiles, primero va a su gente, a su pueblo, a los judíos, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Por qué dice que confundía a los judíos? Porque en un principio Pablo perseguía a los cristianos y Pablo no creía en Jesús como el Mesías. Entonces, después, cuando dice que Jesús es el Mesías, que Jesús era el Cristo, entonces los judíos como que quedaban confundidos. Claro que Pablo se había convertido, ¿no? Pero ¿a quién está dando el mensaje aquí? A los judíos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Mm? Los judíos van a por Pablo. ¿Por qué? Porque predicaba a Jesús. ¿Ok? Entonces los judíos querían matarlo por eso. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 9 que acabamos de leer ahora, vimos que Pablo primero va a los judíos. Primero da el mensaje a los judíos. Hechos capítulo 13. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bueno, acá lo señalé porque muchas veces se puede pensar de que cuando Cristo se va al cielo, cuando resucita y asciende después de los 40 días, solo quedaron los 12 apóstoles y algunos más, pero también habían profetas, ¿ah? También habían profetas en ese tiempo, porque dice acá, habían profetas y maestros. Dice: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Acá también hago un paréntesis para todos aquellos
antitrinitarios que dicen que el Espíritu Santo no es una persona. Si el Espíritu Santo no es una persona, entonces ¿cómo aquí nos dice que el Espíritu Santo habla? Porque acá claramente nos está diciendo que el Espíritu Santo dijo algo. ¿Y quién va a decir? Alguien. Entonces, el Espíritu Santo es una persona, mis hermanos. Es una persona de la deidad, de la Trinidad. Porque el Espíritu Santo, entonces, para que alguien diga algo, tiene que existir, ¿verdad? Entonces, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Pablo vuelve a predicar ¿a quién? A los judíos. Primero Pablo predica a su gente, a su pueblo, a los judíos. Estamos leyendo acá. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron nuevamente en la sinagoga en sábado y se sentaron. ¿Quiénes estaban en la sinagoga en sábado? Los judíos. Nuevamente Pablo va y predica a los judíos. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Le dan la potestad, ¿no? La pauta a Pablo para que dé el mensaje en esa sinagoga. ¿A quién? A los judíos. Estamos leyendo acá que primero Pablo iba y predicaba a los judíos. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quiénes les dice? A los judíos. ¿Qué les dice? Que era necesario que a los judíos primero se les hablase la palabra de Dios. ¿A quién se dirigía primero Pablo? A los judíos. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Recién ahí se va a los gentiles. Primero Pablo, vuelvo a repetir, predica a los judíos para luego irse a los gentiles. Pablo no fue a predicar primero a los gentiles, predicó primero a los judíos, a su gente. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Luego se fue a los gentiles. ¿Por qué Pablo predica a los judíos primero? ¿No? Tenía que predicar a su pueblo primero. Sigamos. Dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, y acá mucha atención, mucha atención, dice: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Por qué he señalado con rojo esto? Último de la tierra, para que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Vamos a ver por qué. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bueno, Pablo tenía que dar el mensaje hasta dónde, dice, para hacer salvación hasta lo último de la tierra. En la época de Cristo, en la época de los apóstoles, en la época de Pablo,
¿Qué cosa o qué parte era conocido como el último de la tierra, como el fin de la tierra? ¿Qué parte? ¿Alguien sabe? En la época de Pablo. Tarsis, ¿Por qué Tarsis? porque estaba al otro lado del Mediterráneo. Pero ¿qué tiene que ver lo último de la tierra con Tarsis? Está bien tu respuesta, Seña, está bien, pero ¿cómo conectarías esta palabra, lo último de la tierra o el fin de la tierra con Tarsis? Porque el último mensaje va a salir de Tarsis, de España, el mensaje del cuarto ángel. Sí, es que claro, pero todavía no estamos diciendo eso, todavía, es más adelante, lo vamos a ver. ¿Sabes por qué? Correcto la respuesta de Seña. ¿Y sabes qué es lo que une lo último de la tierra con Tarsis, con España? Último de la tierra, ¿saben qué significa? Significa esto. Finisterre, que significa el fin de la tierra o lo último de la tierra. O sea, en pocas palabras, está diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta el fin hasta Finisterre. ¿Y Finisterre dónde queda? En la época de Pablo se creía que el fin de la tierra estaba, pues, como dijo Seña, en España, ¿no? Pero vamos a ver por qué. Porque en la época de Pablo se conocía un lugar, o se decía de un lugar que se llamaba Finisterre, del latín Finisterre, que viene fin de la tierra. ¿Qué significa Finisterre o Fisterra? Es un cabo situado en la costa atlántica española, en el municipio gallego de Finisterre, La Coruña. El cabo Finisterre forma una península rocosa de granito ubicada en la costa de la Muerte, en Galicia. En la época romana, que era la época en la que vivía Pablo, se creía que era el fin del mundo conocido. El nombre Finisterre deriva del latín Finisterrae, que significa fin de la tierra. De ahí viene esto, que seas para salvación hasta lo último, hasta el fin de la tierra. Aquí ya te está poniendo o situando un lugar, España. ¿Se está entendiendo, hermanos? Sí, hermano. Sí, sigue. Existe una creencia popular de que es el punto más occidental de la península ibérica. Sin embargo, el Cabo da Roca de Portugal está a 16 kilómetros y medio más al oeste, siendo el punto más occidental de Europa continental. Monte Facho es el nombre de la montaña del Cabo Finisterre, cuya cumbre se encuentra a 239 metros sobre el nivel del mar. El faro de Finisterre se encuentra en la cima del Monte Facho. El cabo se considera el kilómetro cero y final del camino de Santiago. Bueno, acá podemos ver, ¿no? Toda esta ruta y venimos hasta Finisterre, ven estos puntos que está y todo, viene a ser lo último de todo este mapa que tenemos acá. Finisterre vendría a ser el último punto, ¿no? El último punto. Y a esto es como se conocía el fin de la tierra. Entonces, ya ubicándonos en contexto, en el versículo anterior de Hebreos, de Hechos, se nos está diciendo que el mensaje va a ir ¿a dónde? A España. Ya te da una pincelada, te da un algo, una pincelada, ¿no? Una pista ya de lo que vamos a ver en estos temas. ¿Se ha entendido, mis queridos hermanos? ¿Alguna duda que tengan hasta aquí con respecto a lo que estamos viendo? No, yo no. ¿Todo bien? Exacto, sigamos, sigamos. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 14, versículo del 1 al 7. ¿Qué dice? Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Ahora, están en Iconio y ¿qué hace Pablo? Se va a jugar fútbol, se va ¿a dónde? No, se va a la sinagoga primero. ¿A qué? A la sinagoga de los judíos, a dar el mensaje. No va a los gentiles, no va a hacer otra cosa, va primero a dar el mensaje a los judíos. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad
estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Primero Pablo va a los judíos, primero a los judíos. Yani, dime, mi hermana, te escuchamos. Hola, hola hermanitos. Me quedé con el tema de Finisterre y estaba Ujú, fijándome aquí que hay un camino de Santiago que dice el Finisterre, que es un municipio español en la provincia de Coruña. ujú, Qué casualidad que se llama Finisterre, que es la peregrinación más famosa del mundo. ujú. Eso me quedó Sí. pensando, porque digo, qué casualidad, el enemigo también buscó ese sitio Ujú. para hacer la peregrinación más famosa del mundo, que está en La Coruña. Y Sí, también me estoy fijando en el mapa y es ahí lo que tú pusiste, Finisterre, y acá pone, por ser el final del Camino de Santiago, que es una de las rutas, me quedé, la verdad que me llamó mucho la atención. Qué casualidad que los católicos hacen en ese lugar una peregrinación. interesante, ¿no? Siempre está esa copia, ¿no? El querer, el Exacto. diablo, ¿no? Siempre está esa copia por parte de Satanás, el querer como que opacar lo que Ahí está. realmente el mensaje te tiene que decir, ¿no? Interesante. No lo sabía yo, me acabo de enterar porque tú dijiste ese nombre y lo busqué en internet y wow, qué pasada. Mira, interesante, interesante, interesante. Entonces, y eso también da pie a pensar de que estamos yendo por el camino correcto, ¿verdad? Es, es impresionante. Bueno, mis hermanos, gracias, Yanni, gracias. Sigamos. Entonces, Pablo primero va a quién? Hacia los judíos, ¿no? Primero va a predicar a los judíos. Vamos a Hechos, capítulo 17, del versículo del 1 al 17. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. De nuevo, llegan a Tesalónica. ¿Y qué sucede? A donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. 3 sábados, no sabiendo todo lo que significa el número 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, de nuevo, ¿no? Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces Pablo va a Tesalónica y ¿qué sucede? Da el mensaje donde en la sinagoga de los judíos. Primero va y da el mensaje a los judíos. Ya hemos visto en Tesalónica, en Iconio y en otros lugares más, ¿no? Pablo primero iba a los judíos, primero a los judíos. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron de nuevo, ¿dónde? En Berea, en la sinagoga de los judíos. Y en Tesalónica van a Berea y también van a predicar primero a los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Enviaron a Pablo, dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él los más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con quién, con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. De nuevo, Pablo dando el mensaje a los judíos.
primero a su gente, a los judíos. Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 21, vamos a leer. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Y qué pasaba? Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Pablo, cuando está en Atenas, va ¿a dónde? A la sinagoga, a dar el mensaje a los judíos, primero a los judíos y después a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Claro, porque los judíos rechazaban. No todos, una poca cantidad de judíos aceptaban el mensaje, pero la mayoría rechazaban. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. 1 año y 6 meses, ¿no? Entonces, Pablo de nuevo va y predica a quién da el mensaje primero a los judíos. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que los judíos iban a ocupar un papel importante en el tiempo del fin. Era necesario dar el mensaje a ellos primero, porque después, en el año 70, me estoy adelantando un poco, pero en el año 70, cuando viene la destrucción con el general Tito, ¿no? Del Imperio Romano, cuando destruyen a Jerusalén, los judíos son dispersados por todos lados. Esos judíos que se dispersaron, ¿no? En algún momento, muchos de ellos, o algunos de ellos, ya tenían el mensaje que Pablo les había dado. Interesante, ¿no? Y de esa manera el evangelio fue yendo de lugar en otros lados, ¿no? Entonces Pablo sabía eso. Por eso es que iba primero a los judíos, porque quería que ellos también den el mensaje en otro lado. Sigamos, mis hermanos. Eso lo vamos a ver en la conclusión. Pero mira, otra cosa. Antes de entrar a lo de Galión, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Se está entendiendo el por qué Pablo primero iba y daba el mensaje a los judíos y después obviamente da el mensaje a los gentiles, pero primero da a los judíos? ¿Se está entendiendo eso, verdad? Sí, hermano. ¿Sí? Sí, hermano. Dale. Y miren esto. Ya hemos visto una pista, una pincelada sobre España. Hablamos sobre Finisterre, ¿no? Ahora vamos a ver otra pista. Dice, pero siendo Galión, grábense este nombre, Galión era una persona, era un hombre, un señor, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión, que era el procónsul de este lugar de Acaya, dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y Galión, ¿qué hizo? Fuera de aquí. Los echó del tribunal a esos judíos que querían ir contra Pablo. Entonces Galión les dice, fuera de aquí. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. O sea, Galión no les hizo caso. En pocas palabras, Galión salió a favor de Pablo. Galión salió a favor de Pablo porque no hizo caso a los testimonios que estaban dando los judíos contra Pablo. Galión no hacía caso a eso.
Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga en Éfeso, ¿con quién discutía Pablo? Con los judíos, de nuevo con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Va a Éfeso y da el mensaje aquí primero a los judíos. Luego en Acaya, cuando da el mensaje, ¿qué pasa? Los judíos se van contra Pablo en Acaya, pero hay un señor, un procónsul que es Galión. Galión sale a favor de Pablo. ¿Alguien sabe quién fue Galión? ¿Alguna pista por ahí? Algo de repente buscando en internet. No hizo barcos, ¿Ah? no hizo barcos. Barcos. Bueno, no hizo barcos, pero sí Galión pertenece a un lugar. Galión nació en un lugar donde este lugar es famoso por sus naves. Y muchas veces en la palabra de Dios se nos habla sobre las naves de Tarsis. Galión, mis queridos hermanos, era español. Galión era de España. Y Sí, dice que Ujú. Córdoba, España, ¿puede ser? Bueno, lo que sé es que es español. No específicamente de Sí, qué parte de España, pero sí dice que es español. Si es de Córdoba, no lo sé. sí. Acá De estaba Córdoba. leyendo que es un Ujú, precónsul. Cuando Pablo visitó Corinto la primera vez, su nombre era Marco Novato y era nacido en Córdoba, España. ujú. Y bueno, y ahí explica toda la historia. Especifica bastante bien, ¿eh? Qué pasada. Esto no lo Imagínate, sabía. imagínate. Y Sí, y entonces, aparte que sí. tenía un buen cargo, ¿no? Porque dice que era senador de Roma y una vez cónsul, una pasada. Qué bueno. Exacto, exacto. Tenía un Wow. cargo ahí, un cargo Exacto, no político. era. Sí, 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 sí. Entonces era una autoridad en este lugar, ¿no? Y por eso que los judíos van a Galión para acusarle contra Pablo. Y Galión, que es un español, que es nacido en España, ¿qué dice Galión? ¿Se va en contra de Pablo? No, sale a favor de Pablo. Entonces acá tienes la figura de un español que está a favor de un mensaje, a favor de Pablo, del mensaje que Pablo llevaba, porque Galión no lo condena. Miren que si la Biblia te nombra a alguien no, y un lugar, no lo hace por gusto, da que pensar, ¿no? Bien, acá la Biblia el que escribió pudo haber dicho, no, pero había un procónsul de Acaya y ya está, pero te pone el nombre de esta persona, que fue Galión, y Galión fue español. Entonces, un español. Tienes a Finisterre con el tema de España, ya lo vimos, y acá vemos otra pincelada de una persona que es de España, que sale a favor de Pablo y del mensaje, y no deja que lastimen a Pablo. Español, España, protegiendo el mensaje. ¿Ven la analogía? O sea, la analogía es fina, ¿no? Es fina, es para captarla, ¿no? Pero ahí está, hermano, ahí está. Y comienza a aparecer la figura de España, así por pinceladas. Más adelante lo vamos a ver mucho más claro todavía, pero estas pinceladas también nos sirven a nosotros, porque así también uno debe estudiar la palabra de Dios, escudriñarla, o sea, Ujú. investigarla detalladamente, ¿no? ¿Está claro, mis hermanos? Súper Sí, claro, e hermano. Sí, inclusive es para oh, agradecer a Dios porque esta luz, yo que nací en la iglesia, nunca se habló de estas cosas, nunca se habló de que Galeón era de España, bueno, todo es tremendo, por eso cuando dice escudriñar no es solo leer por encima, sino que sentarse, investigar con oración, así que le agradezco a Dios que te haya guiado, hermanito. Sí, más que a mí, mi querida Yani, que haya guiado este bendito ministerio, que tenemos a Víctor a la cabeza, obviamente, ¿no? Que es el que ha presentado el estudio, pues, de una manera, es ese Víctor que se da cuenta de estos detalles, ¿no? Acá estamos simplemente exponiendo lo que ya, bueno, el ministerio les puso en algún momento, ¿no? Pero qué bueno, como dice Yani, qué bueno es Dios y gracias por habernos dado esta luz sobre todo a nuestro hermano Víctor San Vicente, que es el que
el que ha dado estos temas, ¿no? La luz que tiene es impresionante. Bueno, mis hermanitos, sigamos. Conclusión, entonces, porque vamos a terminar. Estas clases van a ser así, cortas, de 20, 30 minutos, para que nos quedemos así con las ganas de ver más, ¿no? Conclusión. Pablo recibió un cometido. ¿Cuál era el cometido? Ir a predicar a los gentiles. Pero primero debía ir a predicar ¿a quién? A los suyos, a los judíos. Pablo sabía que era necesario predicar el mensaje, primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Entonces tenemos el siguiente ciclo. Entonces tenemos Pablo, ven acá, Pablo va y da el mensaje. ¿A quién? A los judíos. Los judíos van y dan el mensaje a los gentiles y luego los gentiles van y dan el mensaje a los judíos. ¿Por qué pongo este esquema? Yo quiero que este esquema lo puedan grabar ustedes porque hay una cita de Ellen White que te dice claramente, que te explica este esquema. Hay una cita que tiene que ver con este esquema de Ellen White, con el mensaje del cuarto ángel. Así que yo por algo he puesto esto para que se quede en la mente de nosotros, que quede en la mente, para que cuando más adelante mencionemos la cita de Ellen White, yo le voy a preguntar, ¿se acuerdan que en la primera clase vimos un esquema, un ciclo? Al finalizar la primera clase vimos un esquema donde Pablo dio el mensaje a los judíos, luego los judíos van a los gentiles y los gentiles vuelven a dar el mensaje a los judíos. O sea, el mensaje va así, ida y vuelta, ¿no? Ya, hay una cita de Ellen White que es contundente y que este esquema lo resume bastante, pero lo vamos a ver en su momento. Pero este es el ciclo que se dio el mensaje. Primero a los judíos, luego a los gentiles, y luego los gentiles dan el mensaje a los judíos. Esto es el ciclo que se siguió. Pero bueno, por hoy día terminamos, mis queridos hermanos. Agradezco su atención, pero antes de terminar, vamos a recomendar que vayan y entren a la página web del Gran Engaño o al canal de YouTube de Vito San Vicens, donde van a ver muchos más temas, aparte de España, aparte del 2031, van a ver puertas dimensionales, estudios bíblicos, arqueología, historia, con el tema de Ron Wyatt, y la cosa que está presentando en el ministerio es impresionante, una luz que Dios ha derramado a su pueblo, ¿para qué? Para dar el mensaje, ¿no? En estos tiempos. Así que recomiendo que vayan al canal de YouTube de Vito San Vicens o a la página web del Gran Engaño y puedan ver ahí, van a ver muchos más temas, ¿no? Que lo que estamos tratando acá. Ok, mis hermanos, ¿quedó claro todo? ¿Alguna duda? ¿Está todo Sí, claro? todo claro. Muy claro Claro. todo. Bien, mis hermanos, entonces gracias por su atención. Vamos a terminar esta clase, este seminario. Sí, Hermano, y interesante que fíjate cómo sale el mensaje y cómo se insertan los gentiles. Porque Pablo da el mensaje a los judíos, luego los judíos le dan a los gentiles y ahí sí se ve cómo se insertan los gentiles y luego terminan los judíos dando el mensaje. Interesante. interesante. Cómo es que Dios actúa de manera perfecta, ¿no? Dios siempre va a actuar así, mi hermano. Así que bueno, vamos a hacer una oración para terminar con la clase de hoy, ¿ok? Vamos a orar, mis queridos hermanitos, ¿ya? Señor, te damos gracias por este día, gracias por cuidarnos, por protegernos. Te pedimos que por favor lo estudiado en esta noche, en este día, se quede grabado en nuestra mente y en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a tener este discernimiento para poder comprender más perfectamente tu palabra. Gracias por esta luz que nos das, por este ministerio, Señor, que nos has dado para predicar todo este mensaje. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.